Doctor Luis Alberto Salgado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Aquí nuevamente. Qué gusto, doctor. Bueno, la producción puso como tema: un pragmático Javier Milei inicia su gobierno con shock de incierto impacto en el humor social argentino. Yo no creo que incierto impacto, creo que el impacto ha sido fuerte y ha motivado mucha indignación de la población, pero cuéntenos cuál es su parecer, doctor. Bueno, este es un poco crónica de un drama anunciado. No quiero llamarle tragedia todavía. No hay muertos todavía a raíz de las fuertes medidas de la terapia de shock que ya advirtió el señor Javier Milei, el actual presidente de Argentina. Terapia de shock que él no mencionó ni le dedicó demasiado en sus redes ni en sus discursos. Entonces ese es un primer dato que ocasiona un gran justificado escepticismo respecto de lo que va a suceder en Argentina para algunos. Bueno, en su momento en el Perú, hace varios años atrás, sí, Vargas Llosa lo anuncia y le preguntan y le repreguntan y él insiste en que va a haber un shock y terminó perdiendo. Bueno, es que es así, porque fruto de las ideologías en este momento, este tema de las ideologías, del neoliberalismo, del capitalismo salvaje o del anarcocapitalismo, como quieran llamarlo, esto es lo que ocasiona precisamente, porque va a contrapelo y va en contradicción con lo que yo creo es el rumbo normal de una historia, de una civilización que debe aspirar a cosas mejores. Una de las primeras cosas que me ha apasionado realmente, no ha llamado la atención, pero está en coherencia con la línea y con el estilo del señor Javier Milei, es que reivindica, ¿no?, a la dictadura de los años 70 en Argentina, y de lo cual muchísimos jóvenes menores de 40 años no tienen noticia o escucharon de oídas, y así que de manera que eso es lo que para muchos les entusiasma, así como Bolsonaro elogió a las dictaduras terribles, brutales brasileñas de los años 60 y 70, entonces eso es lo que ocasiona el que se enlace ahora con esta ideología que se va generando y que ha ocasionado a su vez también este entrampamiento en Chile, de lo cual se puede hablar en otro momento si es posible. Pero el anuncio, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, ha suprimido, se llamaba antes Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lo dirigía el hijo de una de las víctimas de esta dictadura de Videla, Viola y Galtieri de los años 70, ¿no? Sus padres fueron sacrificados por esa dictadura. Y entonces ha puesto a otro señor, un juez de apellido Julio Baños, ¿no?, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero ha suprimido el nombre de Derechos Humanos. Ya no es de Derechos Humanos, según es la decisión del presidente Javier Milei, y eso nos da, Rodolfo, un mensaje realmente entre siniestro y turbio de lo que va a ocurrir, porque si eso está en mente, a la par que suprime como algo así como 9 ministerios, lo cual no es nada nuevo realmente la supresión de ministerios, pero sí da un mensaje de lo que tiene en la cabeza el señor Javier Milei con respecto a lo que yo considero límites severos para una persona que debe tener nivel de estadista, ¿no? Bueno, doctor Salgado, pero dos cosas. Uno, que si Milei está como presidente de Argentina es porque las mayorías en Argentina decidieron que así sea y eso tiene que respetarse. Pero la pregunta es, ¿no debiéramos, digamos, considerar que no había otro camino si tomamos en cuenta que las izquierdas en Argentina se portaron tan mal en la administración del Estado que hicieron barbaridad y media, por decirlo de algún modo, y la única alternativa era el shock? No, no es así. O sea, sí estamos de acuerdo en que es una encrucijada, es prácticamente un poco lo que nos encontramos nosotros en el año 2021, entre la personificación de la corrupción y de la mentira, la señora Keiko Fujimori, y la personificación de la incertidumbre de lo que después se confirmó en ineptitud y corrupción por parte del señor Castillo. Entonces, en la Argentina esta es una secuela que no debería llevarnos a la conclusión segunda que involucra tu pregunta, Rodolfo, en el sentido de que era inevitable. Entonces, aún siendo así, si el señor Javier Milei, a lo largo de su campaña, y a pesar de decir que iba a suprimir el Banco Central de Reserva,
a pesar de los elogios que hizo a los carniceros de los años 70 en la Argentina, y tuve varios amigos realmente que fueron sacrificados en esos años, entonces en las ergástulas de la dictadura de Videla, si aún así con sus insultos agraviantes diciendo que el cardenal José Antonio Bergoglio, el Papa Francisco, personifica al diablo, ¿no? Y que va a romper relaciones con el Vaticano, si aún con todo eso se le elige al señor Milei, pues hay un mensaje un poco de severa confusión, ¿no? o de una incertidumbre de cierto sector del pueblo argentino que reacciona frente a este fracaso, efectivamente, del peronismo, que ha gobernado 27 de los últimos 40 años desde que se restauró la democracia en Argentina. Y a eso se le agrega, obviamente, el fracaso en los servicios de salud, de educación, de infraestructura, etcétera, y más la corrupción, que es una de las cosas que más enardecen a los pueblos, porque se puede macerar con alguna demagogia, ¿no?, la deficiencia en los servicios, pero cuando hay corrupción y se toma conciencia de que se están entrando a robarle al Estado y a robarle a los ciudadanos, pues esa es una indignación justificada. Sin embargo, aquí es donde entra otro tema, Rodolfo, que ya es el hecho, efectivamente lo han elegido, él, a pesar de que Sergio Massa durante 10 años se enfrentó al kirchnerismo, no obstante ser peronista, pero se enfrentó y denunció a Sergio Massa al kirchnerismo, y aún así, bueno, finalmente ministro de Economía con Fernández, pero Milei y su campaña se empecinaron y le endilgaron efectivamente, y fue eficiente asociarlo con el kirchnerismo, a pesar de la experiencia que el mismo Sergio Massa decía, que lo llevaba a recapacitar sobre los errores cometidos. Sin embargo, esto fue lo que fue utilizado y le sirvió a Javier Milei, aparte de algunas mentiras que dijo, como por ejemplo que Argentina a comienzos del siglo XX era una de las primeras potencias mundiales, o la primera potencia mundial, lo cual no es cierto. O también que en los tiempos actuales que Argentina es un baño de sangre, emulando lo que dijo Trump mismo aquí en el 2016, que era un baño de sangre en los Estados Unidos. Entonces, esas son mentiras realmente, o recursos demagógicos, que para mí son censurables, porque eso va diciendo cuál es el estilo, cuál es el modo, qué es lo que tiene en la mente un candidato presidencial para alterar la verdad de esa forma con el fin de ganar una elección. Muy bien. Doctor Salgado, el tiempo nos ganó, pero espero tenerlo la próxima semana para hablar de Chile y el último plebiscito que tuvieron. Un fuerte abrazo. Hay bastante por decir sobre eso y reflexionar en función del Perú también, estimado Rodolfo. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo, doctor Luis Alberto Salgado. A ustedes, amables televidentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana.